Una joven de 22 años conoció al hombre perfecto en una aplicación de citas internacional. Él le prometió una vida de princesa en Estados Unidos, y cumplió su promesa: penthouse de lujo, ropa de diseñador, joyas costosas. Todo era perfecto, hasta que descubrió la verdad aterradora. Él no era quien decía ser. Y ella no era la primera. Esta historia real te helará la sangre y te hará reflexionar sobre el precio del amor. Pero antes de conocer todo lo que pasó, cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Suscríbete a nuestro canal y deja tu like. Tu apoyo es súper importante para motivarnos a seguir trayéndote estas historias increíbles que necesitas conocer. Ahora sí, prepárate para una historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor para siempre. El ventilador del techo giraba perezosamente en el pequeño apartamento de Guadalajara, apenas aliviando el calor sofocante de julio. Sofía Ramírez ajustó su laptop sobre las piernas, sus dedos morenos bailando nerviosamente sobre el teclado mientras contemplaba la pantalla brillante. A los 22 años, había agotado las opciones románticas de su círculo social, y la curiosidad la había llevado a registrarse en una aplicación de citas internacional. ¿Qué podría pasar?, murmuró, mordiéndose el labio inferior mientras subía su foto favorita, una imagen donde sonreía junto a las coloridas casas de Tlaquepaque, sus ojos chocolate brillando bajo el sol mexicano. El sonido de una notificación la sobresaltó. Un mensaje nuevo parpadeaba en la esquina superior. El perfil mostraba a un hombre de cabello castaño con algunas canas en las sienes, ojos azules penetrantes y una sonrisa que irradiaba confianza. Richard Thompson, 37 años, Chicago, Illinois. Hola, hermosa. Tu sonrisa iluminó mi pantalla desde el otro lado de la frontera. Me gustaría conocerte mejor. ¿Te atreverías a conversar con un gringo que está fascinado por la cultura mexicana? Sofía sintió un cosquilleo en el estómago. Sus amigas siempre la habían advertido sobre los extranjeros en línea, pero algo en ese mensaje destilaba sinceridad. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía una respuesta. Hola, Richard. Me alegra saber que aprecias nuestra cultura. Soy Sofía, y debo admitir que tu mensaje me intrigó. ¿Qué te fascina tanto de México? La respuesta, llegó casi instantáneamente, como si él hubiera estado esperando junto a la computadora. Durante las siguientes 3 horas, intercambiaron mensajes sobre todo, desde la pasión de Sofía por la literatura hasta los viajes de negocios de Richard por Latinoamérica. Él describía su exitosa empresa de consultoría tecnológica con una modestia que la cautivó, mientras ella compartía sus sueños de terminar la carrera de comunicación y quizás viajar por el mundo. Sofía, escribió él cerca de medianoche. Sé que apenas nos conocemos, pero siento una conexión especial contigo. ¿Te parecería bien si te llamo mañana? Me encantaría escuchar tu voz. El corazón de Sofía se aceleró. Miró alrededor de su modesto apartamento. Las paredes agrietadas, los muebles heredados de su abuela, la pequeña cocina donde cada peso contaba para llegar a fin de mes. Su trabajo de medio tiempo en una cafetería local apenas cubría sus gastos universitarios. Me encantaría, respondió finalmente, y al presionar enviar, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría este misterioso americano ser la puerta de escape que había estado buscando sin saberlo? El teléfono vibró exactamente a las 8 de la noche siguiente. Sofía había cambiado de ropa 3 veces, como si Richard pudiera verla a través de la llamada. Sus manos sudorosas casi dejan caer el dispositivo antes de responder. ¿Sofía? La voz era profunda, con un acento americano suave que la hizo sonreír involuntariamente. Sí, soy yo, respondió, sorprendida por lo segura que sonaba su propia voz. Dios mío, tu voz es aún más hermosa de lo que imaginé. Es como música, cariño. El apelativo cariñoso en inglés la hizo ruborizarse. Nadie la había llamado así antes, y definitivamente no con esa calidez envolvente que parecía traspasar las ondas telefónicas. Durante 2 horas hablaron de todo y nada,
Richard le contó sobre su penthouse en el centro de Chicago, con vistas al lago Michigan, mientras Sofía describía las tradiciones familiares en Guadalajara, evitando mencionar las dificultades económicas que la aquejaban. «Sofía, tengo que confesarte algo», dijo Richard, su voz volviéndose más íntima. «Llevo 5 años sin sentir una conexión real con alguien. Mi última relación terminó porque ella solo se interesaba en mi dinero. Contigo, es diferente. Siento que puedo ser yo mismo». «Yo también siento algo especial», admitió ella, recostándose en su cama y cerrando los ojos para concentrarse mejor en su voz. «Es extraño cómo alguien a miles de kilómetros puede hacerte sentir tan comprendida. ¿Te parecería una locura si te dijera que quiero conocerte en persona?» El silencio se extendió entre ellos. Sofía abrió los ojos y miró el techo, agrietado de su habitación. ¿Viajar a Estados Unidos? La sola idea parecía un sueño imposible. Su pasaporte había expirado años atrás, y el costo de renovarlo junto con los gastos de viaje estaban completamente fuera de su alcance. «Richard, sería maravilloso, pero es complicado. Los gastos, la visa, cariño». Su voz se suavizó. «Aún más. No te preocupes por eso. Si realmente quieres conocerme, yo me encargo de todos los arreglos. Solo dime que sí». Sofía sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. ¿Un extraño ofreciéndose a pagar su viaje? Sus instintos de supervivencia gritaban precaución, pero algo más profundo, una voz interior que había estado silenciada por años de limitaciones económicas, susurraba oportunidad. «Necesito pensarlo», murmuró. «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo considera que la vida a veces nos pone oportunidades en el camino que no deberíamos dejar pasar». Después de colgar, Sofía se quedó despierta hasta el amanecer, su mente navegando entre la emoción y el miedo. ¿Era Richard su príncipe azul o un espejismo peligroso en el desierto de su rutina diaria? Al día siguiente, un mensaje de él la esperaba. «Buenos días, preciosa. Espero que hayas dormido bien pensando en nosotros». ¿Cómo podía saber que no había dormido nada y que cada fibra de su ser ya anhelaba escuchar nuevamente su voz? 3 semanas después, Sofía se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aferrando su nueva maleta como si fuera un salvavidas. Richard había cumplido su promesa: pasaporte express, visa de turista, boletos de primera clase y una cuenta bancaria con suficiente dinero para cualquier emergencia. «Es real», se susurró mientras observaba su reflejo en la ventana de la terminal. Llevaba el vestido azul que Richard le había enviado junto con los documentos, seda italiana que se sentía como agua contra su piel, tan diferente de su ropa habitual. Su teléfono vibró. «¿Ya estás en el aeropuerto, mi amor? No puedo esperar a verte en persona. Te estaré esperando con rosas rojas en la llegada de O'Hare». El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que los demás pasajeros podían escucharlo. Sus padres habían estado preocupados, pero el dinero que Richard había enviado para ayudar a la familia había silenciado la mayoría de sus objeciones. Por primera vez en años, pudieron pagar todas las cuentas pendientes. Durante el vuelo, Sofía alternaba entre la emoción y el pánico. ¿Y si Richard no era quien decía ser? ¿Y si había cometido el error más grande de su vida? Pero luego recordaba sus largas conversaciones telefónicas, la forma en que él reía cuando ella contaba anécdotas de su infancia, cómo la escuchaba realmente cuando hablaba de sus sueños. El avión descendió sobre Chicago al atardecer, y la ciudad se extendía ante ella como un mar de luces doradas. Nunca había visto algo tan impresionante. Al salir de la aduana, sus ojos buscaron nerviosamente entre la multitud hasta que lo vio, alto, elegante, con un ramo de rosas rojas y una sonrisa que hizo que sus rodillas temblaran. Sofía. Su nombre sonó como una caricia en sus labios. Cuando la abrazó, ella inhaló su colonia cara y sintió la firmeza de su pecho contra su mejilla. Era real. Todo era real.
Eres aún más hermosa en persona, murmuró contra su cabello. Bienvenida a tu nueva vida, cariño. El trayecto en su Mercedes negro hacia el centro de la ciudad fue como un sueño. Richard señalaba edificios famosos, mientras ella presionaba su cara contra la ventana, maravillada. Cuando llegaron a su edificio, un portero uniformado les abrió la puerta con reverencia. Buenas noches, señor Thompson. El elevador subió hasta el piso 42. Cuando las puertas se abrieron directamente a su penthouse, Sofía contuvo la respiración. Ventanales de piso a techo mostraban la ciudad iluminada como un tapete de diamantes. Los muebles eran elegantes y minimalistas, y había un piano de cola en una esquina que reflejaba las luces de la ciudad. ¿Qué te parece?, preguntó Richard, observando su reacción con ojos brillantes de satisfacción. Es como un palacio, susurró ella, girando lentamente para absorber cada detalle. Tu palacio ahora, si así lo decides. Algo en su tono la hizo mirarlo con más atención. Había una intensidad en sus ojos que no había notado en las fotos. Una forma de mirarla como si fuera un tesoro que finalmente había logrado poseer. Richard, esto es demasiado. Apenas nos conocemos y... Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Sofía, cuando sabes, simplemente sabes. Quiero cuidarte, mimarte, darte todo lo que nunca has tenido. ¿Me dejarías hacerlo? ¿Cómo podía negarse cuando sus ojos la miraban con tal adoración, cuando todo lo que había soñado estaba al alcance de sus manos? Los primeros días en Chicago pasaron como un cuento de hadas envuelto en seda y champán. Richard la llevó de compras a las boutiques más exclusivas de Michigan Avenue, donde una sola cartera costaba más que el salario mensual de su madre. Los vendedores la trataban como realeza, y pronto su nuevo vestidor se llenó de diseñadores cuyos nombres apenas podía pronunciar. Tienes que lucir espectacular para la cena de esta noche, dijo Richard, mientras observaba cómo ella se probaba un vestido negro de Valentino. Te voy a presentar con algunos socios importantes. Sofía se miró en el espejo de 3 cuerpos y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El cabello recién peinado por un estilista de primera, maquillaje profesional, joyas que brillaban como estrellas capturadas. Era como si hubiera sido transformada por un hada madrina. ¿Estás seguro de que estaré a la altura?, preguntó, alisando el vestido con manos nerviosas. Richard se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, mirándola a través del espejo. Eres perfecta, mi amor. Solo recuerda, eres mi novia, estudias comunicación y vienes de una familia de clase media de Guadalajara. No hay necesidad de mencionar detalles innecesarios sobre tu vida anterior. Algo frío se asentó en el estómago de Sofía. ¿Detalles innecesarios? No me malinterpretes, cariño. Es solo que esta gente puede ser prejuiciosa. Quiero que te vean como te veo yo, una princesa que merece lo mejor. Esa noche, en un restaurante con vista al lago donde una cena costaba más que su renta mensual en México, Sofía sonrió y asintió mientras Richard la presentaba como su exótica novia mexicana. Los hombres la miraban con admiración apenas disimulada, mientras sus esposas la evaluaban con sonrisas heladas. «¡Qué afortunada eres!», le susurró la esposa de 1900, uno de los socios. Richard es uno de los solteros más codiciados de Chicago. Algunas mujeres matarían por estar en tu lugar. Sofía sonrió educadamente, pero las palabras se clavaron en su mente como espinas. ¿Era afortunada o simplemente estaba siendo exhibida como un trofeo exótico? De regreso en el penthouse, Richard abrió una botella de champán Dom Perignon. Lo hiciste perfecto esta noche. Todos quedaron encantados contigo. Me sentí como si estuviera actuando, admitió ella, quitándose los zapatos caros que le habían lastimado los pies. Todos actuamos un poco en sociedad, amor. Es parte del juego. Se acercó y le masajeó los hombros con manos expertas. Pero lo importante es que estamos juntos. ¿No eres feliz?
Sofía cerró los ojos y se permitió derretirse bajo su toque. Por supuesto que era feliz. Tenía todo lo que siempre había soñado: lujo, seguridad, un hombre que la adoraba. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera perdiendo algo de sí misma en el proceso? Sí, murmuró, soy feliz. Pero esa noche, mientras Richard dormía a su lado en la cama king size con sábanas de hilo egipcio, Sofía miró por la ventana hacia las luces de la ciudad y se preguntó si la felicidad siempre se sentía tan vacía por dentro. ¿Era este el precio de vivir como una princesa? 2 meses después, la rutina se había establecido como un patrón perfecto y sofocante. Sofía despertaba en sábanas de seda, desayunaba frutas orgánicas preparadas por el chef personal que Richard había contratado y pasaba las tardes en spas exclusivos o comprando con la tarjeta de crédito ilimitada que él le había dado. «Buenos días, mi reina», murmuró Richard, besando su frente antes de levantarse para su rutina matutina. «Hoy tengo reuniones todo el día, pero María te llevará al salón para tu cita de las 2». María era su nueva asistente personal. Una mujer eficiente de mediana edad que manejaba cada aspecto de la vida social de Sofía. Desde citas de belleza hasta eventos caritativos, todo estaba perfectamente orquestado. «¿Podrías cancelar la cita?», preguntó Sofía impulsivamente. «Me gustaría ir a caminar sola por la ciudad, tal vez visitar algún museo». Richard se detuvo mientras se anudaba la corbata, sus ojos encontrando los de ella en el espejo del tocador. «¿Sola? Cariño, Chicago puede ser peligroso para alguien que no conoce las calles. Además, el salón está esperándote. No podemos decepcionar a Madame Dubois». «Pero yo... Sofía». Su voz tomó un tono que ella había aprendido a reconocer. Firme pero aparentemente cariñoso. «Confía en mí. Sé lo que es mejor para ti». Después de que él se fue, Sofía se quedó parada ante los ventanales, observando a las personas en la calle caminar libremente hacia sus destinos. Cuando había llegado, todo le parecía maravilloso, pero ahora se daba cuenta de que no había salido sola ni una sola vez. Siempre había un chofer, un asistente, o el mismo Richard acompañándola. Su teléfono sonó. Era su madre. «Mija, ¿cómo estás? Parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que hablamos». «Estoy bien, mamá. Todo está... perfecto». «¿Perfecto? No suenas convincente. ¿Ese hombre te está tratando bien?». Sofía miró alrededor del penthouse, lujoso. ¿Cómo explicar que tenía todo lo material que podría desear, pero se sentía como un pájaro en una jaula dorada? «Richard es maravilloso conmigo. Me consiente muchísimo». «Consentir no es lo mismo que amar, Sofía. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Tu hermana pequeña pregunta por ti todos los días». «Yo... tengo muchos compromisos aquí. Quizás pronto». Pero la verdad era que había mencionado visitar México varias veces, y Richard siempre encontraba una razón para posponerlo. Después del evento benéfico, cuando termine el trimestre fiscal, tal vez para Navidad. Siempre había algo más importante. Esa tarde, en el salón de belleza más exclusivo de la ciudad, Sofía observó su reflejo mientras le aplicaban una mascarilla de caviar. La mujer en el espejo era impecable, piel radiante, cabello perfecto, uñas como obras de arte. Pero sus ojos parecían vacíos, como si pertenecieran a una muñeca cara en lugar de a una persona real. «¿Está todo bien, señorita?», preguntó la esteticista. «Se ve un poco triste». «Estoy perfecta», respondió automáticamente, la misma respuesta que había dado tantas veces. De regreso en el penthouse, encontró a Richard esperándola con una caja de Tiffany sobre la mesa de centro. «Para mi princesa», dijo con una sonrisa radiante. «Ábrela». Dentro había un collar de diamantes, que probablemente costaba más que la casa de sus padres. Era hermoso y frío contra su piel cuando él se lo puso. «¿Te gusta?». «Es precioso», murmuró, tocando las piedras brillantes. «Como tú». La besó suavemente.
Eres mi tesoro más valioso, Sofía. No sé qué haría sin ti. Mientras él preparaba la cena, ella se miró en el espejo del pasillo. El collar brillaba bajo las luces, pero de alguna manera se sentía más como un collar de perro elegante que como una joya. ¿Cuándo había dejado de sentirse como una novia y había comenzado a sentirse como una posesión preciada? El primer indicio de que algo no estaba bien llegó un miércoles por la tarde. Sofía había decidido sorprender a Richard visitándolo en su oficina. Nunca había estado allí, y después de 3 meses juntos, pensó que era hora de conocer esa parte de su vida. El edificio de oficinas era imponente, todo acero y cristal reflejando el cielo de Chicago. Cuando le dijo a la recepcionista que venía a ver a Richard Thompson, la mujer la miró con confusión. ¿Richard Thompson? Lo siento, no tenemos ningún Richard Thompson registrado aquí. El estómago de Sofía se hundió. Debe haber un error. Él es consultor tecnológico, tiene una empresa. Permíteme verificar en el directorio completo. La recepcionista tecleó rápidamente. No, definitivamente no hay ningún Richard Thompson en este edificio. ¿Está segura de que tiene la dirección correcta? Sofía salió del edificio con piernas temblorosas. Revisó la tarjeta de presentación que Richard le había dado. La dirección coincidía perfectamente. ¿Qué estaba pasando? Esa noche, cuando él llegó a casa con su maletín de cuero y su sonrisa habitual, ella decidió confrontarlo indirectamente. ¿Cómo estuvo tu día en la oficina, amor? Lo de siempre. Reuniones aburridas, clientes exigentes. Se aflojó la corbata, con un suspiro cansado. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Nunca me has llevado a conocer tu oficina. Algo cambió en su expresión, tan sutil que casi lo perdió. No hay mucho que ver, cariño. Además, prefiero mantener mi vida laboral y personal separadas. Pero yo... ¡Sofía! Su voz tomó ese tono que había aprendido a temer. ¿Por qué tantas preguntas? ¿No confías en mí? Por supuesto que confío en ti. Es solo que... Él se acercó y la tomó entre sus brazos, su sonrisa regresando como si hubiera accionado un interruptor. Mi amor, trabajas demasiado tu mente hermosa. Lo único que importa es que estamos juntos. ¿No eres feliz aquí conmigo? Era la misma pregunta que le hacía cada vez que ella mostraba alguna inquietud. Y como siempre, Sofía se encontró asintiendo, dejando que sus besos acallaran sus dudas. Pero esa noche, mientras él dormía, ella se escabulló hasta su estudio. El escritorio estaba cerrado con llave, al igual que los archivadores. Todos los documentos importantes estaban guardados bajo llave. ¿Por qué tanto secretismo? Su laptop estaba abierta, la pantalla brillando débilmente en la oscuridad. Sofía sabía que era una violación de su privacidad, pero las dudas la carcomían. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó a la pantalla. El historial de navegación mostró sitios web que la hicieron palidecer. ¿Cómo controlar a Binto, tu pareja? Señales de que tu novia planea dejarte. Aislamiento emocional en las relaciones. Sus manos temblaron mientras navegaba más profundo. Había un documento abierto titulado Plan S, con su nombre en la parte superior. Las primeras líneas la golpearon como una bofetada. Sujeto: Sofía Ramírez. Edad: 22. Origen: México. Situación: económica vulnerable. Estrategia: dependencia financiera total, aislamiento de la familia, control gradual de las decisiones. Un ruido en el pasillo la hizo cerrar la laptop rápidamente. Se deslizó de vuelta a la cama, su corazón martillando contra sus costillas. Richard se movió ligeramente pero siguió durmiendo. Mientras yacía despierta hasta el amanecer, una pregunta terrible se formó en su mente. ¿Había encontrado al amor de su vida o había caído en la trampa del depredador más sofisticado que había conocido? ¿Y si toda su vida de princesa era en realidad una prisión dorada diseñada específicamente para ella?
Los siguientes días, Sofía se convirtió en una actriz consumada. Sonreía cuando Richard la besaba, asentía cuando él planificaba su día, y se comportaba como la novia perfecta y complaciente que él esperaba. Pero por dentro, una investigación privada había comenzado. Aprovechó un momento cuando él estaba en la ducha para tomar fotos del documento Plan S con su teléfono. Lo que leyó la dejó helada. Detalles íntimos sobre su familia, sus inseguridades, sus sueños, todo catalogado como puntos de presión para mantener su lealtad y dependencia. «Mi amor, ¿estás bien?» Richard salió del baño envuelto en una toalla, gotas de agua brillando en su pecho. «Te ves un poco pálida». «Solo estoy cansada», mintió, guardando rápidamente el teléfono. «Pobrecita mía, ¿por qué no cancelas tus planes de hoy y descansas?» Era la respuesta perfecta para lo que necesitaba. «Me parece buena idea». Una vez que él se fue, Sofía comenzó a buscar información sobre Richard Thompson en Internet. Para su horror, encontró varios perfiles en redes sociales con su foto, pero con nombres diferentes. Robert Martínez en una aplicación de citas, Rick Williams en otra, Ronald Torres en un sitio de búsqueda de parejas internacionales. Cada perfil tenía la misma estrategia. Hombre mayor, exitoso, buscando una mujer joven de Latinoamérica. Las edades de las mujeres en las fotos variaban, pero todas parecían tener el mismo perfil. Jóvenes, vulnerables económicamente, lejos de casa. Con manos temblorosas marcó el número de su mejor amiga en México. «Sofía, qué sorpresa. ¿Cómo está la vida de millonaria?» «Carmen, necesito que me hagas un favor muy importante, pero tienes que prometerme que no le dirás nada a nadie, especialmente a mi familia». «Me estás asustando. ¿Qué pasa?» Sofía le explicó lo que había descubierto, envió las fotos por WhatsApp y le pidió que investigara más sobre Richard Thompson en Chicago. «Dame 2 días», prometió Carmen. «Y Sofía, ten mucho cuidado». Esa noche, durante la cena en un restaurante francés exclusivo, Sofía observó a Richard con nuevos ojos. La forma en que controlaba la conversación, cómo decidía qué ordenarían sin consultarla, la manera en que su mano se asentaba posesivamente en su espalda cuando otros hombres la miraban. «Estás muy callada esta noche, preciosa». «Solo estoy disfrutando la cena», respondió forzando una sonrisa. «Sabes, he estado pensando. Tal vez es hora de que consideres hacer este arreglo más permanente». Sofía casi se atragantó con el vino. «¿Permanente?» Richard sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Los comensales cercanos comenzaron a susurrar y a sacar sus teléfonos. «Sofía Ramírez, me has hecho el hombre más feliz del mundo. ¿Te casarías conmigo?» El anillo era impresionante, un diamante del tamaño de una uva rodeado de zafiros. Probablemente costaba más que todo lo que había poseído en su vida anterior. Los otros clientes del restaurante comenzaron a aplaudir, esperando su respuesta. «Richard, esto es tan repentino». «¿Repentino? Hemos estado juntos 4 meses. Cuando sabes, simplemente sabes». Sus ojos tenían esa intensidad que ahora reconocía como control disfrazado de pasión. «Di que sí, mi amor. Hagamos esto oficial». La presión de las miradas, expectantes, los teléfonos grabando, la mano de Richard apretando la suya. Sofía se sintió atrapada en una escena de la cual no podía escapar. «Sí», susurró, y el restaurante explotó en aplausos. Mientras Richard deslizaba el anillo en su dedo, Sofía sintió como si le hubieran puesto las esposas más hermosas del mundo. ¿Había aceptado una propuesta de matrimonio o había firmado su propia sentencia de por vida? El anillo se sentía como un peso muerto en su dedo. Cada vez que se veía reflejada en las superficies brillantes del penthouse, el diamante la cegaba momentáneamente, como una advertencia que no podía ignorar. La llamada de Carmen llegó 2 días después, cuando
Richard había salido a una de sus misteriosas reuniones de negocios. Sofía, tienes que salir de ahí, ahora. ¿Qué encontraste? Richard Thompson no existe, al menos no legalmente en Chicago. No hay registros de ninguna empresa de consultoría tecnológica a su nombre, pero hay algo peor. La voz de Carmen temblaba. Encontré artículos de periódicos locales sobre 3 mujeres latinoamericanas que desaparecieron en Chicago en los últimos 5 años. Todas habían conocido a hombres mayores en sitios de citas internacionales. El teléfono casi se deslizó de las manos de Sofía. ¿Desaparecieron? Una de Ecuador, una de Colombia, una de Perú, todas entre 20 y 25 años, todas de familias humildes. La policía sospecha que están relacionadas, pero no han podido probar nada. Sofía se sintió mareada. Las paredes del lujoso penthouse parecían cerrarse a su alrededor. Carmen, tengo que salir de aquí. ¿Puedes llegar al aeropuerto? No lo sé. Él controla todo. Mi pasaporte, mi dinero, incluso mi teléfono tiene un rastreador. ¿Qué? Sofía revisó su teléfono y encontró una aplicación que no recordaba haber descargado. Con horror se dio cuenta de que Richard había estado monitoreando cada mensaje, cada llamada, cada movimiento. Carmen, tengo que colgar. Si él ve esta llamada... Sofía, escúchame. Mañana a las 3 p.m. voy a estar en el consulado mexicano en Chicago. Encontré la dirección. Es en la calle Randolph. Si puedes llegar allí... La línea se cortó cuando oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Richard había regresado temprano. Mi hermosa prometida. Su voz resonó por el penthouse. ¿Dónde estás, amor? Sofía se las arregló para llegar a la sala antes de que él la buscara. Aquí estoy. ¿Cómo estuvo tu reunión? Algo en sus ojos le dijo que sabía. Había una frialdad que nunca había visto antes. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Productiva, muy productiva. Se acercó y la besó, pero sus labios se sentían como hielo. ¿Sabes? He estado pensando en nuestra boda. ¿Qué te parece si la hacemos pronto? Muy pronto. Tal vez este fin de semana. ¿Este fin de semana? Pero mi familia... Tu familia puede venir después. Para la luna de miel, quizás. Sus manos se asentaron en sus hombros, pero ahora se sentían como garras. He encontrado un lugar perfecto para la ceremonia. Íntimo, privado, solo nosotros dos y la felicidad eterna. El terror se apoderó de ella. Richard, creo que necesitamos más. Tiempo para planear. ¿Tiempo? Su sonrisa se desvaneció completamente. Sofía, ¿acaso no me amas? ¿No quieres ser mi esposa? Era la misma manipulación emocional de siempre, pero ahora podía verla claramente. Como si hubiera estado usando lentes empañados, y finalmente pudiera ver con claridad. Por supuesto que te amo, mintió. Solo quiero que sea perfecto. La sonrisa regresó, pero sus ojos permanecieron fríos. Perfecto. Como tú, mi amor. Esa noche, él preparó la cena él mismo, algo que nunca había hecho antes. Mientras comían, Sofía notó un sabor extraño en su vino, ligeramente amargo. ¿Te gusta la cena? Preguntó él, observándola intensamente. Está deliciosa, mintió, disimuladamente dejando de beber el vino. A medida que la noche avanzaba, Richard seguía hablando sobre los planes de boda, pero las palabras comenzaron a sonar distorsionadas en los oídos de Sofía. Se sintió mareada, con pesadez en los párpados. Creo que necesito acostarme, murmuró, luchando contra la somnolencia que la invadía. Por supuesto, mi amor, has tenido un día agotador. Mientras él la ayudaba a caminar hacia la habitación, Sofía se dio cuenta con horror de que había algo en el vino. ¿Cuántas veces antes había sentido esa somnolencia inexplicable después de las cenas que él preparaba? ¿Cuánto tiempo llevaba él controlando incluso su estado de conciencia? Sofía despertó con la cabeza pesada y la boca seca. La luz, que se filtraba por las cortinas, le indicó que era tarde en la mañana.
Richard ya no estaba en la cama, pero podía escuchar su voz desde el estudio, hablando por teléfono en voz baja. Se las arregló para levantarse silenciosamente y acercarse a la puerta entreabierta. Sí, todo está progresando según el plan. La boda será este sábado. No, no habrá invitados. Más sencillo de esa manera. Por supuesto que he manejado las otras situaciones de la misma forma. El terror la recorrió como electricidad. Las otras situaciones. ¿Se refería a las mujeres desaparecidas que Carmen había mencionado? Regresó silenciosamente a la cama y fingió seguir dormida cuando Richard entró unos minutos después. «Buenos días, bella durmiente», murmuró besando su frente. «Dormiste como un ángel». «Me siento un poco mareada», dijo ella, lo cual no era mentira. «Pobrecita. Debe ser la emoción de la boda». Sus ojos brillaron con algo que ya no podía confundir con amor. «Tengo que salir por unas horas para los preparativos finales. María vendrá a acompañarte». Después de que él se fue, Sofía esperó hasta que María se ocupara en la cocina para revisar su teléfono. Como sospechaba, la llamada de Carmen había sido registrada y probablemente monitoreada. Necesitaba un plan. En el baño escribió una nota en papel higiénico con un delineador de ojos. Ayuda. Consulado Mexicano. Calle Randolph. 3 p.m. Secuestrada. Guardó el papel en su sostén, el único lugar que esperaba que él no revisara. «María», llamó con voz débil. «Me siento muy mal. ¿Podrías ir a comprar algo para el estómago?» María, que siempre había sido amable aunque distante, la miró con preocupación genuina. «Por supuesto, señorita. ¿Necesita algo más?» «Solo... Gracias por cuidarme todos estos meses. Has sido muy buena conmigo». Algo en el tono de Sofía debe haber alertado a María, porque la mujer mayor la miró con más atención. «¿Está todo bien, señorita?» Sofía la miró a los ojos y tomó una decisión desesperada. Lentamente, sacó la nota de papel y se la entregó. María leyó las palabras y palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Sofía con una mezcla de horror y comprensión. «Ay, Dios mío», susurró. «Las otras chicas. Yo sabía que algo estaba mal, pero... ¿las otras chicas?» El corazón de Sofía se detuvo. «Antes de usted hubo otras. 3 señoritas jóvenes como usted». «Espera. Antes de descubrir lo que pasó después, dime, ¿ya estás suscrito a nuestro canal? Si aún no lo estás, suscríbete ahora. Y no olvides dejar tu like. Es súper importante para motivarnos a seguir compartiendo estas historias impactantes, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. El señor Thompson me dijo que habían regresado a sus países, pero...» María se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus cosas personales siguen en el almacén del sótano. Las fotos familiares, las joyas que más querían. Nadie deja esas cosas atrás voluntariamente. La habitación giró alrededor de Sofía. No era solo un manipulador o un controlador. Era algo mucho peor. «María, por favor, ayúdame a salir de aquí». La mujer mayor tomó sus manos temblorosas. «Mi esposo maneja un taxi. En media hora, cuando yo salga a comprar las medicinas, usted baja por las escaleras de emergencia hasta el garaje. Él estará esperando». «¿Por qué me ayudas?» Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Porque tengo una hija de su edad en El Salvador. Si le pasara algo así a ella, esperaría que alguien la ayudara». Mientras esperaba, Sofía empacó solo lo esencial en una bolsa pequeña, su identificación mexicana, que había encontrado escondida en el estudio de Richard, algo de efectivo que había ahorrado secretamente, y las fotos que le quedaban de su familia. El anillo de compromiso lo dejó sobre la almohada con una nota. «No puedo casarme con un mentiroso». Cuando llegó el momento, sus piernas apenas la sostenían mientras bajaba por las escaleras de emergencia. Cada sonido la hacía saltar, esperando que Richard apareciera en cualquier momento. El taxi de María la esperaba en el garaje, motor encendido. «¡Rápido!», le gritó el conductor. «¡Súbase!».
Mientras se alejaban del edificio, Sofía miró hacia atrás una última vez al penthouse, donde había vivido como una princesa en una torre, sin darse cuenta de que era una prisionera en una cárcel dorada. ¿Lograría llegar al consulado antes de que Richard descubriera su escape? El taxi serpenteaba por las calles de Chicago mientras Sofía se agachaba en el asiento trasero, el corazón martillando contra sus costillas. El conductor, cuyo nombre era Miguel, la miraba constantemente por el espejo retrovisor. ¿Está segura de que quiere ir al consulado?, preguntó con acento salvadoreño. Podríamos ir directamente al aeropuerto. María me contó todo. Primero el consulado. Necesito ayuda oficial. Su teléfono vibró. Richard. Mi amor, ¿dónde estás? María dice que saliste y estoy preocupado. Sofía apagó el teléfono con manos temblorosas. Sabía que él podía rastrearla, pero necesitaba ganar tiempo. Cuando llegaron al consulado mexicano, un edificio oficial con la bandera verde, blanca y roja ondeando en la entrada, Sofía sintió por primera vez en meses una pizca de esperanza. Carmen la esperaba, en la entrada con los ojos rojos de llorar. «Sofía», la abrazó fuertemente. «Pensé que no lo lograrías». Dentro del consulado fueron recibidas por el cónsul adjunto, un hombre de mediana edad llamado Licenciado Herrera, quien escuchó la historia de Sofía con expresión cada vez más seria. «Señorita Ramírez, esto es muy grave. Voy a contactar inmediatamente a las autoridades estadounidenses». «No», dijo Sofía rápidamente. «Él tiene contactos, influencia. Los documentos que vi en su computadora mencionaban policías que le debían favores. Necesito salir del país. Ahora». El licenciado frunció el ceño. «Su pasaporte, él lo tiene. Pero tengo mi identificación mexicana. Podemos emitir un documento de viaje de emergencia, pero llevará al menos 24 horas». Un ruido en la recepción los interrumpió. A través de la ventana de cristal, Sofía vio una figura familiar hablando con la recepcionista. «Richard». «Está aquí», susurró, el terror apoderándose de ella completamente. «¿Cómo me encontró tan rápido?». Richard vestía su mejor traje y tenía esa sonrisa encantadora que había conquistado a tantas personas. Sofía podía escucharlo claramente. «Disculpe, soy Richard Thompson. Mi prometida, Sofía Ramírez, tuvo un episodio nervioso esta mañana. Su familia me pidió que viniera por ella. Está bajo medicación por estrés postraumático y a veces se confunde». La recepcionista lo miraba con compasión. «¡Qué terrible! Por supuesto, déjeme verifico si está aquí». «No pueden entregármela», susurró Sofía desesperadamente al licenciado. «Él me va a matar, como a las otras». El licenciado Herrera se enderezó, su expresión volviéndose protectora. «Señorita Ramírez, usted está bajo protección diplomática mexicana. Nadie puede tocarla aquí». Se dirigió hacia la recepción, con autoridad. «Señor Thompson, me temo que no podemos ayudarle. La señorita Ramírez ha solicitado protección consular y está ejerciendo su derecho como ciudadana mexicana». La máscara de preocupación se deslizó del rostro de Richard, por un instante revelando algo frío y calculador debajo. «Entienda, oficial, mi prometida no está bien. Necesita ayuda médica. Si ese es el caso, puede contactar a las autoridades locales apropiadas. Nosotros nos encargaremos del bienestar de nuestra ciudadana». Richard la buscó con la mirada, a través del cristal. Cuando sus ojos se encontraron, ya no había rastro del hombre encantador que había conocido en línea. La mirada que le dirigió era pura amenaza. «Esto no ha terminado, Sofía», articuló con los labios, sin sonido. Después de que él se fue, el licenciado regresó con expresión grave. «Señorita, vamos a acelerar el proceso de documentación, pero no será seguro que permanezca en Chicago esta noche. ¿Tiene algún lugar donde quedarse?». Carmen tomó su mano. «Mi primo vive en Detroit. Podemos manejar hasta allá y tomar un vuelo mañana». «Perfecto. Tendremos sus documentos listos para las 6 de la mañana».
Mientras se preparaban para salir por la puerta trasera del consulado, Sofía miró una última vez hacia la calle, donde había visto desaparecer a Richard. Había logrado escapar de la jaula dorada, pero sabía que el depredador no se rendiría tan fácilmente. ¿Sería suficiente una noche de ventaja para salvar su vida? El viaje a Detroit en el auto rentado de Carmen se sintió como una eternidad. Cada par de faros en el espejo retrovisor hacía que Sofía se encogiera en el asiento. Su teléfono había permanecido apagado desde que salió del consulado, pero sabía que Richard tenía otros medios para encontrarla. «Cuéntame todo desde el principio», dijo Carmen mientras manejaba por la interestatal. «¿Cómo no te diste cuenta de las señales?» Sofía cerró los ojos, recordando. Al principio era perfecto, demasiado perfecto. Me hacía sentir como si fuera la mujer más especial del mundo. «Eso se llama love bombing», murmuró Carmen. «Mi hermana que estudió psicología me contó sobre eso. Te inundan con amor y atención para crear dependencia emocional. Después vino el aislamiento gradual. Siempre tenía una razón para que no viera a otras personas, para que no hiciera cosas sola, y yo lo interpretaba como amor, como que me quería solo para él». Llegaron a la casa del primo de Carmen cerca de medianoche. Era un vecindario modesto de clase trabajadora, tan diferente del mundo de lujo que había conocido con Richard. Pero se sentía seguro, real. Miguel, el primo de Carmen, era un hombre bondadoso que trabajaba en una fábrica automotriz. Su esposa, Ana, las recibió con chocolate caliente y mantas. «Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten», les aseguró Ana. «Mi hermana pasó por algo similar con su ex esposo. Reconozco las señales». Esa noche, mientras Carmen dormía en el sofá, Sofía se quedó despierta procesando todo lo que había pasado. En el espejo del baño se veía diferente, más delgada, con ojeras, pero había algo en sus ojos que no había visto en meses. Vida, determinación. Su teléfono, que había encendido por un momento para revisar mensajes, tenía 47 llamadas perdidas de Richard y una serie de mensajes que escalaban de súplicas a amenazas. «Mi amor, sé que estás confundida. Ven a casa. Sofía, la gente te está llenando la cabeza de mentiras. Todo lo que tengo es tuyo. No puedes simplemente irte. Cometes un error muy grande. Y finalmente, nadie puede protegerte como yo. Nadie te amará como yo». Esas últimas palabras la helaron. No era amor lo que había visto en sus ojos en el consulado. Era obsesión. A la mañana siguiente, temprano, Carmen la despertó con urgencia. «Sofía, tienes que ver esto». En su laptop tenía abierto un artículo de noticias local de Chicago. «Consulado mexicano robado. Buscan documentos de ciudadana». El artículo era breve, pero aterrador. Alguien había entrado al consulado durante la madrugada y había robado específicamente los archivos relacionados con su caso. No había dinero faltante, no había daño vandálico. Solo sus documentos habían desaparecido. «Tiene contactos en todas partes», susurró Sofía. «¿Cómo vamos a salir del país sin documentos?» Carmen tomó sus manos. «Mi primo conoce gente que puede ayudar. No es completamente legal, pero...» «No». Sofía se enderezó con una determinación que la sorprendió. «He estado huyendo y escondiéndome, pero ya no más. Si Richard quiere jugar sucio, voy a jugar más sucio. ¿Qué planeas hacer?» «Llamar a la policía de Chicago, al FBI, a los medios de comunicación. Voy a contar todo lo que sé sobre las mujeres desaparecidas, sobre los documentos que vi, sobre todo». Sofía sintió una fuerza creciendo dentro de ella. «He estado actuando como una víctima, pero ya no más. Soy una sobreviviente». Carmen sonrió por primera vez desde que habían llegado. «¿Sabes qué? Te ayudo. Tengo copias de toda la investigación que hice sobre él». «¿Estás segura? Podría ser peligroso». «Claro que estoy segura. Nadie lastima a mi mejor amiga y se sale con la suya». Mientras preparaban su plan, Sofía se dio cuenta de algo.
Durante meses había permitido que Richard definiera quién era ella. Había sido su versión de la novia perfecta, complaciente y dependiente. Pero esa no era realmente ella. La verdadera. Sofía Ramírez era una luchadora. Siempre lo había sido. ¿Era hora de recordarle al mundo quién era realmente? El FBI tomó el caso en serio. Más en serio de lo que Sofía había esperado. La agente especial Rebecca Morrison era una mujer de aspecto severo que había escuchado la historia completa sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Señorita Ramírez, lo que describe coincide con un patrón que hemos estado investigando. Richard Thompson, o cualquiera que sea su nombre real, ha estado en nuestro radar. ¿En su radar? Hemos estado investigando una red de tráfico de personas que se especializa en mujeres jóvenes de Latinoamérica. Su testimonio podría ser la pieza que necesitamos. Carmen apretó la mano de Sofía. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que necesitamos que la señorita Ramírez testifique, pero también significa que ahora está en peligro real. Él sabe que ella puede identificarlo y conectarlo con las desapariciones. La agente Morrison les explicó que establecerían un lugar seguro para Sofía, pero que necesitaban su cooperación para tender una trampa. ¿Una trampa? Sofía sintió un escalofrío. Él va a intentar contactarla. Es parte de su patrón psicológico. No puede aceptar que una de sus víctimas se haya escapado. Necesitamos que usted mantenga comunicación con él bajo nuestra supervisión para rastrear su ubicación y obtener evidencia. Era aterrador, pero también era una oportunidad de justicia. 2 días después, desde una habitación de hotel, fuertemente vigilada, Sofía encendió su teléfono bajo la supervisión del FBI. Como había predicho la agente Morrison, las llamadas comenzaron inmediatamente. Sofía, gracias a Dios, he estado tan preocupado. La voz de Richard sonaba desesperada, diferente a su control habitual. ¿Dónde estoy no es tu problema, Richard? Mi amor, por favor. Sé que alguien te está llenando la cabeza de mentiras. Sobre mí. Todo lo que hice fue amarte. ¿Amar? ¿Drogar mi comida era amor? ¿Controlar cada aspecto de mi vida era amor? Un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. El encanto había desaparecido completamente. Sofía, no sabes con quién te estás metiendo. Yo te saqué de la nada. Te di una vida que nunca podrías haber soñado. ¿Y así me lo agradeces? Me diste una prisión dorada. Te di todo. Su voz se volvió un rugido. Y vas a regresar a mí, o te vas a arrepentir por el resto de tu vida. La agente Morrison hizo una señal. Habían obtenido suficiente para la grabación. Richard, dijo Sofía con una voz más fuerte de la que se había escuchado en meses, nunca más vas a controlar a otra mujer. Me aseguraré de eso. Colgó y se desplomó en la silla, temblando. Lo hizo perfecto, dijo la agente Morrison. Ahora tenemos su confesión implícita de control y manipulación, además de amenazas directas. Esa noche, las noticias locales de Chicago llevaron la historia. Operativo Federal desarticula red de tráfico de personas. Richard Thompson había sido arrestado en su penthouse junto con 3 cómplices. En el sótano del edificio habían encontrado pertenencias personales de las mujeres desaparecidas, además de documentos que detallaban su operación. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de las 3 mujeres. Estaban vivas, pero habían sido mantenidas en instalaciones remotas en Wisconsin, drogadas y controladas como esclavas. Sofía lloró cuando vio las fotos de las mujeres siendo rescatadas. Habría podido ser ella. Casi había sido ella. Carmen la abrazó fuertemente. Lo lograste. Las salvaste. Las salvamos, corrigió Sofía. Todas juntas nos salvamos. La agente Morrison les informó que el caso sería nacional, que Sofía tendría que testificar, pero que Richard enfrentaría múltiples cargos federales que prácticamente garantizaban cadena perpetua. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía. Ahora, dijo la agente con una sonrisa rara en su rostro habitualmente serio,
Usted puede regresar a ser quien realmente es. Por primera vez en meses, Sofía sonrió genuinamente. Sabía exactamente quién era esa persona. ¿Pero podría realmente reconstruir su vida después de todo lo que había pasado? 6 meses después, Sofía se encontraba en el estrado de un tribunal federal en Chicago. El juicio de Richard Thompson había capturado la atención nacional, y los medios habían bautizado el caso como el depredador de las redes. Richard se veía diferente. Sin sus trajes caros y su sonrisa ensayada, parecía lo que realmente era: un hombre de mediana edad, promedio, con ojos fríos y calculadores. Ya no tenía poder sobre ella. «Señorita Ramírez», dijo el fiscal federal, «cuéntele al jurado cómo conoció al acusado». Durante 3 horas, Sofía narró su historia. Habló de la vulnerabilidad económica que la había hecho susceptible, de las tácticas de manipulación que él había usado, del control gradual que había ejercido sobre su vida. Pero también habló de algo más, de cómo había encontrado la fuerza para escapar. Al final, dijo, mirando directamente a Richard, me di cuenta de que lo que él llamaba amor era en realidad posesión. El amor verdadero libera, no aprisiona. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Richard intentó pintarla como una aprovechada que había vivido lujosamente a expensas de su cliente. ¿No es cierto, señorita Ramírez, que usted vivió como una reina durante meses? ¿Ropa cara? ¿Joyas? ¿Un penthouse lujoso? Sí, respondió Sofía sin vacilar. Pero también es cierto que todo eso era una jaula. Una jaula dorada sigue siendo una jaula. ¿No intentó usted usar a mi cliente para obtener la residencia permanente en Estados Unidos? Sofía sintió la mirada de todos en la sala. Este era el momento que había estado temiendo, cuando tendrían que examinar sus propias motivaciones. Al principio, dijo lentamente, creo que sí quería escapar de mi situación económica, cualquiera en mi lugar lo habría querido. Pero nunca pedí ser drogada, controlada o amenazada. Nunca pedí descubrir que había otras mujeres antes que yo que habían desaparecido. Se dirigió directamente al jurado. Sí, era pobre. Sí, quería una vida mejor. ¿Eso me hacía merecedora de ser tratada como una propiedad? ¿Merecían las otras mujeres ser secuestradas y mantenidas como esclavas porque también buscaban oportunidades? El silencio en la sala era palpable. La pobreza no es un crimen, continuó con la voz más fuerte. Buscar una vida mejor no es un crimen. Pero lo que él hizo con nuestra vulnerabilidad, eso sí es un crimen. Cuando bajó del estrado, Richard la miró por primera vez durante todo el juicio. Ya no había amenaza en sus ojos, solo una especie de desconcertante confusión, como si genuinamente no pudiera entender por qué ella no había apreciado su generosidad. Esa tarde, durante el receso, Sofía se encontró con las otras 3 sobrevivientes por primera vez. María Elena de Ecuador, Catalina de Colombia y Esperanza de Perú. Todas habían testificado también. Todas habían mostrado una fuerza increíble. ¿Cómo seguimos adelante después de esto?, preguntó María Elena. Juntas, respondió Sofía. Seguimos adelante juntas. Al día siguiente, el jurado regresó con un veredicto: culpable en todos los cargos: secuestro, tráfico de personas, conspiración, fraude. Richard Thompson fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron la sentencia, Sofía no sintió triunfo. Solo sintió alivio y algo más, una claridad sobre quién era realmente y qué quería hacer con el resto de su vida. Afuera del tribunal, rodeada de reporteros, Sofía hizo una declaración que había estado preparando durante meses. Mi nombre es Sofía Ramírez. Durante 4 meses fui víctima de un depredador que usó mi vulnerabilidad económica para controlarme. Pero hoy ya no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Y voy a dedicar mi vida a asegurarme de que otras mujeres no pasen por lo mismo.
¿Era este realmente el final de su historia o apenas el comienzo de una nueva? 2 años después, Sofía se encontraba en una pequeña oficina en el centro de Guadalajara, rodeada de carteles en español e inglés que leían Fundación Corazones, libres, protección y prevención contra el tráfico de personas. Carmen entró con una taza de café y una sonrisa. ¿Lista para la entrevista? Tan lista como puedo estar, respondió Sofía, alisando su blazer azul marino. Ya no necesitaba ropa de diseñador para sentirse segura de sí misma. El reportero de la cadena nacional llegó puntualmente. Era para un documental sobre supervivientes de tráfico de personas que habían convertido su experiencia en activismo. Señorita Ramírez, han pasado 2 años desde el juicio. ¿Cómo ha cambiado su vida? Sofía miró por la ventana hacia las calles familiares de su ciudad natal. He aprendido que la verdadera riqueza no son las cosas materiales, es la libertad de elegir tu propio camino. Su fundación ha ayudado a más de 200 mujeres en riesgo. ¿Qué las inspira más en su trabajo? Cada mujer que ayudamos es una que no caerá en las mismas trampas que yo. Educamos sobre las señales de alarma, proporcionamos apoyo económico, para que la vulnerabilidad no las haga fáciles objetivos, y les damos herramientas para reconocer la manipulación. ¿Qué le diría a las mujeres jóvenes que están en situaciones similares a la suya? Sofía pensó en la chica de 22 años que había sido, desesperada por escapar de la pobreza, vulnerable a las promesas de un extraño encantador. Les diría que merecen amor, pero el amor verdadero nunca viene con condiciones que te quiten tu libertad. Les diría que está bien querer una vida mejor, pero que esa vida mejor la construyes tú misma. No dependes de que alguien más te la regale. Después de la entrevista, Sofía se quedó sola en su oficina. En su escritorio tenía una foto de las 4 sobrevivientes juntas el día que abrieron la fundación. También tenía cartas de agradecimiento de mujeres que habían ayudado, diplomas de las conferencias donde había hablado, y una placa del gobierno mexicano reconociendo su trabajo. Pero lo que más la llenaba de orgullo era el pequeño espejo que tenía en la esquina de su escritorio. En él podía ver a la mujer en la que se había convertido, fuerte, independiente, con propósito. Su teléfono sonó. Era María Elena, llamando desde Ecuador. Sofía, ¿viste las noticias? Arrestaron a otra red en Bogotá usando la información de nuestro manual de prevención. Es increíble, respondió Sofía, sintiendo esa satisfacción profunda que venía de saber que su dolor había servido para proteger a otras. ¿Sabes qué es lo más irónico? Continuó María Elena. Él pensó que éramos sus trofeos, sus posesiones. Nunca se imaginó que nos convertiríamos en sus pesadillas. Después de colgar, Sofía caminó hasta la ventana. El sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja y rosa. En la distancia podía ver las montañas que había conocido desde niña. Las mismas montañas que había mirado con desesperanza años atrás, soñando con escapar. Ahora sabía que nunca había necesitado escapar de su hogar. Había necesitado escapar de la pobreza de sus sueños, de la limitación de su propia visión de lo que era posible. Su madre apareció en la puerta. «Mija, la cena está lista». «Ya voy, mamá». Mientras caminaba hacia la casa familiar, donde ahora vivían cómodamente gracias al éxito de la fundación, Sofía reflexionó sobre el viaje que había hecho. Había comenzado buscando un príncipe que la rescatara y había terminado rescatándose a sí misma. La pobreza ya no las tocaba, pero no era por la riqueza de un hombre poderoso. Era por su propio trabajo, su propia determinación, su propia definición de lo que constituía una vida exitosa. En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje de una joven en Honduras que había visto su historia en las noticias. «Señorita Ramírez, un hombre mayor me está ofreciendo llevarme a Estados Unidos para casarme con él. Sus palabras me ¿suenan familiares después de escuchar su historia? ¿Podría aconsejarme?» Sofía sonrió y comenzó a escribir su respuesta. Este era su verdadero palacio.
No un penthouse con vista al lago, sino una vida construida sobre la libertad de elegir, la dignidad de la independencia y el propósito de proteger a otras. Había querido vivir como una princesa, pero había descubierto algo mucho mejor: vivir como una reina de su propio destino,